tal, jóvenes? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando vean esto. Pues primero que nada, les voy a explicar un poquito sobre qué es Tinkercad y el uso de Tinkercad. Autodesk Tinkercad es un software libre y web en el que ustedes pueden crear prototipos electrónicos. También pueden crear diseños tridimensionales o funciones con código, pero principalmente para lo que lo vamos a estar utilizando es para hacer pruebas de electrónica analógica y electrónica digital. Tinkercad posee una gran cantidad de elementos electrónicos que podemos utilizar y nos sirve para hacer pruebas tanto de electrónica analógica como electrónica digital, programando, por ejemplo, placas Arduino con el lenguaje de C++. Ustedes Tinkercad lo pueden encontrar buscando pues en la web Tinkercad y cuando ustedes entran les tiene que mostrar un apartado de que inicien sesión o creen su cuenta. En mi caso pues yo ya tengo mi cuenta creada, entonces por eso no me lo solicitó, pero en su caso pues sí se los va a solicitar. Ok, nos vamos a centrar en el apartado de circuitos. En los circuitos, cuando ustedes recién crean su cuenta, van a tener aquí unos circuitos de ejemplo. En mi caso ya no los tengo porque he hecho ya prototipos para dar clase o para la universidad. Entonces, en mi caso, pues ya no tengo los prototipos originales. Vamos a empezar a analizar uno ya creado para ahorrar un poco de tiempo y les voy explicando el funcionamiento de Tinkercad. ¿Ok? Muy bien. Primero que nada, cuando ustedes entran a un circuito, van a tener partes iniciales que deben conocer. Por ejemplo, esta opción que tenemos acá es para seleccionar el tipo de cable. En este caso tenemos cable normal. Luego tenemos el color del cable que le queremos dar, para no irnos confundiendo, ¿verdad? Luego tenemos en esta pestaña, esta barra lateral, los componentes electrónicos. Tenemos componentes básicos, todos los componentes, tenemos microcontroladores, circuitos ya armados. En el caso de que yo quisiera ver todos los componentes electrónicos, pues aquí ya se me muestran. En general, resistores, capacitores, condensadores, botones, potenciómetros, sensores de distancia, ultrasónicos o de movimiento, LEDs, motores, servomotores, arduinos y demás. ¿Okay? Entonces todo esto que nosotros tenemos acá lo podemos utilizar para realizar pruebas con funciones electrónicas. En este caso vamos a empezar un pequeño circuito de prueba de compuertas lógicas utilizando una protoboard. La breadboard o la protoboard ustedes ya la conocen, pero vamos a hacer un pequeño repaso de esto, indicando que primero pues está conformada por las líneas de carga laterales y las dos columnas internas para las conexiones. En este caso la línea de carga positiva o la línea de voltaje positivo pues obviamente debe ir a la línea de positivo, a la carga positiva. Y la línea de carga negativa o la línea de voltaje negativo debe de ir hacia el negativo. ¿Ok? Ese es el concepto pues, más básico. Ahora bien, en la protoboard, si ustedes conectan aquí energía, va a energizar toda la línea de forma horizontal. De igual forma con la negativa, va a energizar toda la línea. ¿Ok? Ahora bien, en el caso del interior, ustedes pueden ver que se separa por filas numéricas y letras de columnas. Entonces, por ejemplo, 4B es este punto que tenemos acá, o 6I es este punto que tenemos acá. ¿Okay? Estas dos están divididas y solo energizan 5 puntos dentro de cada lado. Por ejemplo, este lado solo energiza estos 5 puntos de forma vertical. Va a haber energía solo en esta línea vertical, no en las demás. Si yo quiero transmitir energía, necesito hacer puentes de esta forma. De esta forma aquí energizo la línea desde el 10A hasta el 10E. ¿Ok? Ahora bien, si quiero energía, por ejemplo, aquí tengo un punto suministrando energía positiva. Si quiero pasar esa energía positiva a esta otra columna, necesito hacer un puente y transmitir la energía. ¿Ok?
Es el funcionamiento pues más básico de lo que es la protoboard, bastante sencillo. Entonces, pues en el caso de la protoboard ya no tenemos mucho que explicar. Vamos a pasar con el tema de la fuente de alimentación. Todo prototipo electrónico pues necesita una fuente de alimentación, ¿verdad? Entonces esa ustedes la encuentran en instrumentos y como power supply o fuente de alimentación si está en español. Esta fuente de alimentación les va a permitir a ustedes modificar cuánto voltaje quieren colocarle y cuánta corriente le quieren colocar. En este caso por defecto yo lo tengo en 6.50 de voltaje y 4 amperios de corriente. Ok, eso me va a servir para utilizar estas resistencias y que no se queme mi compuerta lógica. Muy bien, vamos a volver al tema de las compuertas lógicas. Ya lo habíamos visto hace tiempo en clase, pero pues siempre queda bien recordarlo. En este caso vamos a utilizar una compuerta AND, una compuerta OR y una compuerta inversora o una compuerta NOT. Ok, si ustedes recuerdan, pues siempre la terminal que está arriba de la muesca es la de voltaje positivo y su opuesto del otro lado es la de voltaje negativo. Eso se repite en todas las compuertas lógicas. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de las compuertas lógicas principales. Las que estamos usando es la AND, la NOT y la OR. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, voltaje positivo es la terminal que está arriba de la muesca y voltaje negativo es la que está opuesto, ¿okay? Hasta el otro lado. Positivo y negativo igual, en la inversora positivo y negativo y en la de disyunción positivo y negativo. Ahora bien, cada compuerta lógica es cuádruple. En este caso esta compuerta AND tiene aquí una entrada, otra entrada y van a un operador lógico de conjunción para obtener una salida. Eso se repite 4 veces. El único caso en el que es hexagonal es en el de la negación, que en este caso por cada entrada hay una salida. Una entrada, una salida, una entrada, una salida y así sucesivamente. Pueden haber 6 compuertas dentro de la negación y en el resto solo pueden haber 4. ¿Ok? Aquí está la representación, ¿verdad? De la tabla de verdad para cada compuerta lógica y el circuito específico como cuál es su nombre. Por ejemplo, el 74LS08 corresponde a una compuerta lógica de tipo AND. El 74LS32 corresponde a una compuerta lógica de tipo OR. Y aquí tienen la representación en la tabla de verdad y cómo se escribe su fórmula matemática. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que es Tinkercad para hacer una prueba, ya tengo aquí el circuito armado, como les mencioné, para ahorrar tiempo, pero se los voy a ir explicando. Primero, ya conecté las líneas de corriente negativo y positivo. Ahora necesito hacer un puente para transmitir voltaje positivo a la lateral superior y hacer un puente de la lateral superior negativa hasta la lateral inferior negativa. ¿Okay? En este caso ya tengo mis puentes creados y ya tengo energía en ambas laterales. Ahora bien, del lateral positivo superior tomé un cable y lo coloqué a una resistencia de 1.70 ohmios. Del lado inferior tengo en positivo otras dos resistencias de 1.70 ohmios. Ese valor de resistencia me permite aguantar el voltaje de 6.50 voltios y 4 amperios. Si este fuese una resistencia de este tipo, por ejemplo, que es de 1 kilo ohmio, no me va a aguantar, se va a quemar el circuito y este LED también se va a quemar. Entonces ahí es donde entra en juego el cálculo de la ley de Ohm. Para este voltaje y para esta corriente yo necesito hacer el cálculo de ley de Ohm para saber la resistencia. ¿Okay? Eso pues ya ustedes lo pueden ir comprobando. Entonces, esta resistencia se va a encargar de conectar la terminal positiva de mi compuerta lógica. Estas otras dos resistencias yo las voy a estar utilizando para conectar a las entradas de la compuerta lógica. Por ejemplo, estas dos, digamos.
Ahora bien, acá tengo un cable que lleva corriente negativa para la terminal negativa de mi compuerta lógica. Entonces, por ejemplo, si ahorita ya coloco mi compuerta lógica, ven lo siguiente. Le estoy suministrando energía. Aquí tengo la entrada 2A y la entrada 2B, que también tienen sus respectivas resistencias. La salida 2 tiene aquí un cable que lleva a esta resistencia de 1 kilo ohmio que permite encender este diodo LED. ¿Ok? Y aquí está el cable del voltaje negativo para la compuerta lógica. Y aquí está el cable de voltaje negativo para este LED que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, si ahorita ya quiero probar el funcionamiento de esta compuerta lógica, ustedes le van a dar clic aquí en iniciar simulación. Muy bien. Una vez que inician la simulación, pueden ver que aquí les marca cuántos voltios están utilizando y cuántos miliamperios están utilizando. En este caso 6.50 voltios y 4.26 miliamperios. Y precisamente mi compuerta lógica no se quema debido a las resistencias. Si faltara alguna resistencia acá o no es del voltaje correcto, entonces esto se va a quemar y por ende el diodo LED también se podría quemar. En este caso todo está funcionando correctamente. ¿Okay? Ahora vamos a hacer la prueba, por ejemplo. Como eso en el compuerta AND, recordemos que es una multiplicación. Entonces, si uno de estos dos está en negativo, entonces el diodo LED no se enciende. ¿Sí? Si ambos están en positivo, el diodo LED sí se va a encender. Caso contrario ocurre con la compuerta OR, que en este caso, si uno de los dos está en negativo, media vez uno de los dos está en positivo, se va a encender. ¿Ok? Ahora, solo en el caso de que ambos estén en negativos, pues obviamente no se va a encender. ¿Ok? Bueno, este es el funcionamiento que les permite tener Tinkercad. Ustedes pueden crear un circuito electrónico y lo pueden probar a su gusto y antojo, ir probando, haciendo prueba y error. Esto lo vamos a estar utilizando en el caso de que necesiten hacer algún proyecto electrónico y probar su funcionamiento antes de hacerlo a la realidad, para ver que no se queme algún componente o que ustedes estén seguros de hacer una conexión antes de poderlo hacer en la vida real. De esa forma pues evitan gastos y se evitan cometer errores que les cuesten caro, pues, que tengan que volver a comprar algún componente o que tengan que volver a empezar desde cero. Entonces para eso nos sirven estos softwares de simulación electrónica. Entonces igual cualquier duda que tengan pues me pueden comentar. Vamos a estar abordando esto en clases posteriores. Y pues mientras tanto el contenido que hayan visto acá, lo que les parezca importante, pues deberían copiarlo en su cuaderno. Igual este circuito pues deberían de copiarlo en su cuaderno y pues tenerlo ahí a la mano, ¿verdad? Otra cosita que les voy a mencionar de Tinkercad es que no solo lo pueden ver de esta forma, sino que también les muestra en forma esquemática o de diagrama, que en este caso ¿dónde está? Aquí está. Va. Por ejemplo aquí les muestra de forma de diagrama el funcionamiento de lo que son sus compuertas lógicas. Aquí tenemos la compuerta inversora hexagonal, aquí tenemos la compuerta OR cuádruple y la compuerta AND cuádruple. Desde aquí les muestra la entrada de voltaje positivo, la entrada de voltaje negativo y cómo está repartido el funcionamiento de cada compuerta lógica. ¿Okay? Entonces, igual como les mencionaba, cualquier duda que tengan me lo pueden hacer saber y pues solo esperen la actividad que les voy a estar enviando.